Quejarito bene, queridos hermanos. Los saluda Jesús Antonio Loya. El día de hoy vamos a dar otra respuesta fulminante a nuestro hermano Daniel Hernández, el autonombrado profesor de griego. Como ustedes saben, Daniel Hernández se siente en la cúspide de la apologética o defensa de la fe cristiana. Y él sabe que la única forma de enfrentar al profe es manejando algo de griego. Pero aquí no necesitamos manejar nada de griego. No necesitamos saber un ápice de griego para demostrarle a Daniel que podemos refutar sus locas y erradas doctrinas, claro, interpretando correctamente las Escrituras, porque para eso tenemos al Espíritu Santo por maestro. Si es que buscamos la verdad con sinceridad de corazón y no por vanagloria o por fines de lucro. Pues bien, vamos al tema que nos convoca. Pues resulta y resalta que Daniel Hernández se está revelando ante el mundo cristiano ni más ni menos que como el abogado, defensor de Judas Iscariote. Nada menos estoy defendiendo al enemigo de Cristo. Nada más estoy defendiendo a un ser maligno, detestable, odiado por todo el cristianismo, y entonces prácticamente estaría bajo maldición. Pero ustedes se van a dar cuenta que eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque hay verdad en todo lo que estamos hablando. Miren, hermanos, yo siempre he pensado, y lo dice la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado defensor ante el Dios Padre. Pero cuidado, porque ha llegado Daniel Hernández diciéndole a Jesucristo: hazte un lado que ahí te voy. Y tomó el caso Judas en sus manos. Todos los expedientes y los archivos los tomó Daniel y le dictó a Judas una sentencia de absolución, declarándole inocente. Antes de continuar con este interesante análisis, deseo aclarar mi postura con respecto al caso de Judas. El propósito de este video no es condenar ni absolver a Judas, sino demostrar, con argumentos sólidos bíblicos, que Judas fue destituido de su apostolado. Este es el punto medular del argumento. Vamos a demostrar que Jesucristo excluye a Judas del conjunto de los 12 apóstoles para que finalmente sea el apóstol Pablo el que tome su lugar. Daniel Hernández no solo absuelve a Judas, usurpando el lugar de Dios, el juez justo, sino que mantiene a Judas como apóstol de Jesucristo. Para Daniel Hernández, Judas estaría sentado en uno de los 12 tronos prometidos por Cristo a los apóstoles. Y Daniel Hernández, por supuesto, tiene a Judas como uno de los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Daniel Hernández tiene como fundamento de la Iglesia a Judas, el apóstol que traicionó y entregó a la muerte al Maestro Jesús por 30 monedas de plata. Judas, el apóstol que no recibió el Espíritu Santo. Y no hay evidencia de que Judas fuera perdonado ni restaurado por Cristo, ya que terminó trágicamente con su vida cometiendo suicidio. Y es que esto es lo verdaderamente peligroso, hermanos, de la defensa a ultranza de Judas que Daniel Hernández está haciendo. Daniel Hernández
está llevando a los hermanos no a los pies de Cristo. En realidad, los está llevando a los pies de Judas. El mismo Daniel se ufana de que cada vez más hermanos se suben a la carreta de la victoria, clamando a voz en cuello la inocencia y la heroicidad de Judas Iscariote. Sí, cada vez más hermanitos, los discípulos de Daniel Hernández, ponen a Judas como uno de los fundamentos apostólicos de la Iglesia y por lo tanto ponen a Judas como uno de los fundamentos de sus vidas. Repito, hermanos, en este video no vamos a condenar ni absolver a Judas, pero vamos a demostrar que Judas no es uno de los 12 fundamentos de la Iglesia de Cristo, como lo enseña Daniel Hernández. Daniel Hernández no va a lograr refutar los argumentos que presentamos aquí. Y hago un reto público a Daniel y a sus estimados alumnos a que tengamos un diálogo respetuoso con respecto a lo que aquí se va a demostrar en este video. Judas sí fue excluido del grupo de los 12 apóstoles, aunque no vamos a defender si fue condenado o absuelto. Este juicio le corresponde únicamente a Dios. Y él sabe que la única forma de enfrentar al profe es manejando algo de griego. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué el video se titula Escuela de Griego, Escuela de Gnosticismo? Ah, pues por una razón muy sencilla. Miren, hermanos, podemos reconocer al gnosticismo en dos doctrinas fundamentales para ellos. La primera es la doctrina de la carne celestial de Jesucristo, que nos enseña que Cristo no fue un ser humano, es decir, no fue creado ni del barro, ni tuvo descendencia humana, sino que su cuerpo fue creado en los cielos y simplemente vino al mundo a ser adoptado por José y por María, la pareja humana. Esta doctrina gnóstica es uno de los pilares de Escuela de Griego y ya fue desmentida en un video anterior que pueden ver en este mismo canal. Pero hay otra doctrina muy característica del gnosticismo que está fundamentada en el Evangelio gnóstico de Judas Iscariote, donde se nos presenta no a un Judas que traicionó a su maestro al entregarlo a los criminales que le llevaron a la cruz, sino que para los gnósticos Judas realizó un acto de heroicidad perfectamente alineado con la voluntad divina. En otras palabras, Judas hizo la voluntad del Padre al entregar al Hijo, por lo cual Judas, lejos de ser un traidor para los gnósticos y por ende para Escuela de Griego, es un héroe. Esto es prácticamente lo que enseña Daniel Hernández en su iglesia, y las enseñanzas de Daniel están fundamentadas en estas dos doctrinas gnósticas. Pero, ¿qué es el Evangelio de Judas? Se denomina Evangelio de Judas a un texto utilizado por el movimiento gnóstico de los cainitas. Se cree que fue compuesto durante el siglo II, alrededor de los años 130 a 150.
Este evangelio se creía desaparecido, pero durante los años de 1970 fue hallado en Egipto como parte del Códice Chacos, copto del siglo IV. Bueno, para que entendamos, o para que mejor dicho tengamos una idea más clara de qué es el Evangelio de Judas, los invito a ver el siguiente cortometraje. Miren, no nos va a tomar ni 3 minutos y vamos a entender de una manera muy sencilla qué era lo que o qué es lo que piensan los gnósticos al respecto de Judas. Pongamos atención. Jesús le ayudó a comprender lo que había que hacer. Formaba parte de los designios de Dios. Tenía que traicionarle. No le movió la codicia, la maldad o la envidia. Ni nada que no fuese la obligación de obedecer a Jesús. Judas se adentra en la nube de luz, donde recibirá la revelación espiritual. ¡Judas! La visión transformó a Judas. Ahora sabe que forma parte de una misión sagrada. Jesús deseaba ser sacrificado. Le pidió a Judas que le traicionara. Y Judas respondió, ¿por qué yo? Y Jesús le dijo, porque tú eres el más próximo a mí. Te ruego que lo hagas. Comprende lo que sucede. Sabe que está ayudando a Jesús. Y también sabe que será odiado para siempre por lo que está a punto de hacer. Judas hizo lo que Jesús quería que hiciese. Dios envió a Jesús para que muriera por los pecados de los hombres. Alguien tenía que traicionarle, alguien tenía que cumplir esa misión. Jesús le dijo, debo morir en la cruz para cumplir la misión que me fue encomendada. Judas no es el malo. No es ese traidor indeseable que tan a menudo se describe en la historia de la cristiandad. Judas, el traidor por excelencia, es un héroe. Bueno, pues prácticamente esta es la doctrina que está enseñando Danielito en su iglesia. Su defensa a ultranza de la inocencia de Judas, que nos la quiere vender como una novedad, pero que en realidad no es más que la visión gnóstica que proviene, por lo menos, de principios del siglo II de nuestra era cristiana. Bueno, estimados hermanos, vamos a desmentir a Daniel Hernández y su doctrina de la inocencia y heroicidad de Judas Iscariote en 2 puntos. Número 1. Daniel Hernández afirma que Judas hizo la voluntad de Dios al entregar a Cristo. Y número 2. Daniel Hernández afirma que Cristo también lava los pies de Judas para que tenga parte con él. Esto podemos verlo en Juan 13 del 2 al 11. Si logramos echar por tierra estos 2 argumentos de Daniel Hernández, se va a desmantelar automáticamente cualquier otro argumento de Daniel en favor de la inocencia y heroicidad de Judas Iscariote. Vamos a comenzar a analizar el primer argumento de Daniel acerca de la inocencia de Judas y que Judas hizo la voluntad de Dios. Esta es una de las doctrinas más escalofriantes de Danielito. ¿Por qué? Pongamos atención. ¿Cómo que no es válido que yo le pregunte? ¿Era la voluntad de Dios que Judas entregara al maestro, sí o no? Y si era la voluntad de Dios, ¿por qué lo va a condenar si está cumpliendo la voluntad de Dios? No que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No que el que hace la voluntad de Dios alcanza el reino de los cielos. No que el que hace la voluntad de Dios es salvo. ¿O no? Bueno, principalmente para los que dicen que cuida la salvación, hacer la voluntad de Dios. No puedo creer lo que mis oídos escuchan.
Vamos a repetir este mensaje. ¿Cómo que no es válido que yo le pregunte? ¿Era la voluntad de Dios que Judas entregara al maestro, sí o no? Y si era la voluntad de Dios, ¿por qué lo va a condenar si está cumpliendo la voluntad de Dios? No que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No que el que hace la voluntad de Dios alcanza el reino de los cielos. No que el que hace la voluntad de Dios es salvo. ¿O no? Bueno, principalmente para los que dicen que cuida la salvación, hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo con Danielito en que Judas hizo la voluntad de Dios? ¿Es voluntad de Dios que los cristianos traicionemos a Jesucristo por unas monedas? Ni por unas monedas ni por nada. ¿Es voluntad de Dios que el cristiano se cargue de remordimientos y se suicide? Pues para Danielito parece que sí es voluntad de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué doctrina tan escalofriante! Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para los cristianos. Esto podemos verlo en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Esta es la verdadera voluntad de Dios, que aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Por ningún lado aparece que la voluntad de Dios sea que el cristiano tenga la posibilidad de traicionar a Jesucristo o que el cristiano pueda suicidarse. Daniel Hernández miente. No podrá probar que Judas hizo la voluntad de Dios. Por lo tanto, queda desmentido este falso argumento. Judas no hizo la voluntad de Dios. Pero aquí no termina la refutación a este punto. Vamos a dejar la vara más alta, probando la similitud de las enseñanzas de Daniel Hernández con la doctrina gnóstica de la heroicidad e inocencia de Judas Iscariote. Y de paso, sabremos si realmente Judas cumplió con la voluntad de Dios al entregar a Jesucristo o cumplió con la voluntad de alguien más. Pongamos atención. Jesús le ayudó a comprender lo que había que hacer. Formaba parte de los designios de Dios. Tenía que traicionarle. No le movió la codicia, la maldad o la envidia. ¿Por qué lo quiere entregar? Hace la pregunta que ¿por qué Judas lo quiere entregar? Obviamente, usted no conoce el trasfondo. Usted simplemente ve subjetivamente lo que está aconteciendo. Usted tiene los pies en la tierra. Usted no ve más allá. Usted no ve más allá del determinado consejo de Dios, lo que haya establecido Dios desde antes de la fundación, que él tenía que ser entregado por un hombre. Simplemente Judas, ¿qué es lo que está pasando con Judas? Simplemente está cumpliendo lo que está determinado por Dios. Dígame entonces que Judas tenía que hacer lo contrario. Vamos a hacer una pausa en este punto. Daniel Hernández dice que Judas, al entregar a Jesucristo, está cumpliendo la voluntad de Dios, plasmada en el determinado consejo de Dios, donde Dios estableció que Cristo tenía que ser entregado por un hombre. Pero notemos que Daniel enfatiza en que fue Dios quien estableció la traición al Maestro. Es Dios el artífice de la traición de Judas, lo cual es falso. De acuerdo con Daniel Hernández, Judas no hace más que seguir un guión determinado por el mismo Dios, según Daniel. Pero qué desafortunada interpretación de las Escrituras, hermanos. Pero Danielito no para aquí. Daniel exime de toda culpa, no solamente a Judas, sino al Sanedrín, a Poncio Pilatos, a la muchedumbre que gritaba que le crucificaran, a los soldados que le crucificaron. Él quiere evitar
que el que originó, el que pensó, el que tuvo la primera idea, el que diseñó el plan, él no quiere que sea Dios. Él quiere que sea una cosa fortuita, que a Judas se le ocurrió de pronto decir, voy a entregarlo, que de pronto al Sanedrín se le ocurrió juzgarlo, que de pronto al Sanedrín se le ocurrió llevarlo de Pilato, que de pronto a la muchedumbre, al vulgo se le ocurrió decir crucifícale, 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 que aparte de eso se le ocurrió a Pilato defenderlo, pero también se le ocurrió a Pilato sentenciarlo. Yo le exijo, si Dios no es la causa de la muerte de Jesús, ¿quién fue? Entonces ahora el que diseñó el plan de la muerte de Jesús no fue Dios, fueron los hombres pecadores. A finales de cuentas, todos estos personajes, para Daniel, son inocentes. No se les puede imputar culpa alguna, porque si buscamos algún culpable, de acuerdo con la doctrina de Daniel, el único culpable sería Dios. Y al final, como siempre, será Dios el culpable. Sigamos con nuestro análisis. Usted no me puede decir que Judas puede hacer lo contrario. Y viene y me dice que si fue el Espíritu Santo. No, le voy a iluminar su conocimiento y su memoria. ¿Sabe usted una cosa? Que en dos ocasiones Satanás entró en Judas. Entró primero cuando iba a negociar la entrega, y entró nuevamente cuando iba ya a tomarlo, cuando ya iba con la gente a tomarlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que hay intervención de Satanás. Permite Dios que Satanás sea el que le insinúe. Cuando está en la cena es Satanás el que entra a insinuarle a que lo entregue, como si fuera poco. No bastó la sugerencia satánica. Muy bien. Lo que Daniel Hernández nos dice aquí es que, aunque Dios determinó en el consejo el comportamiento de Judas, no fue el Espíritu Santo el que actuó en Judas para traicionar a Cristo. No, señores. Daniel Hernández está reconociendo que fue Satanás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De quién hizo la voluntad Judas? ¿Se fijan que esta doctrina de Daniel no tiene ni pies ni cabeza? Entonces, siguiendo la lógica de Daniel Hernández, también Satanás estaría cumpliendo obedientemente la voluntad de Dios para redimir a la humanidad. Esto no tiene ningún sentido. Daniel enseña que todos estos personajes, Judas, el Sanedrín, Poncio Pilatos, la muchedumbre enardecida que gritaba que le crucificaran, los soldados romanos, todos ellos actuaron movidos por la mano de Dios. Pero nosotros sabemos que las cosas no fueron así, hermanos. Vamos a desmentir de una manera más clara y fehaciente que Judas no hizo la voluntad de Dios. Judas y todos aquellos que le llevaron a Cristo a la cruz, en realidad actuaron bajo la voluntad del maligno, del Dios de este mundo, y por lo tanto no son inocentes como Daniel enseña, ni están libres de culpa por traicionar y crucificar al Maestro. Primero que nada, vamos a recordar que Danielito nos afirmó que Judas hizo la voluntad de Dios al traicionar a Cristo. Escuchemos de nuevo. ¿Cómo que no es válido que yo le pregunte? ¿Era la voluntad de Dios que Judas entregara al Maestro, sí o no? Y si era la voluntad de Dios, ¿por qué lo va a condenar si está cumpliendo la voluntad de Dios? No que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No que el que hace la voluntad de Dios alcanza el reino de los cielos. No que el que hace la voluntad de Dios es salvo. ¿O no? Bueno, principalmente para los que dicen... Muy bien, hermanos. ¿Se dan cuenta? Daniel afirma que Judas hizo la voluntad de Dios. Pero eso no lo dice la Biblia. Lean ustedes estos versículos y juzguen ustedes mismos si Judas hizo la voluntad de Dios o de alguien más.
¿Se dan cuenta de los riesgos de confiar ciegamente en los falsos maestros? Y es que Daniel no es capaz de distinguir entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Daniel enseña en su escuela de griego que Judas hizo la voluntad de Dios al traicionar al maestro. La Biblia enseña que Judas hizo la voluntad de Satanás. Pero dejemos que sea el mismo Jesús el que nos aclare si aquellos que traicionaron o aquellos que desearon matarle estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Vamos a Juan 8, 39, 40 y 44. En este pasaje, Cristo se refiere a los fariseos que querían matarle. Veamos. 39. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, 39, 40 y 44. ¿Se dan cuenta? Daniel enseña que todos aquellos que llevaron a Cristo a la cruz hicieron la voluntad de Dios. Jesús enseña que todos aquellos que le llevaron a la cruz o que le van a llevar a la cruz no están haciendo la voluntad de Dios. Si hubieran hecho la voluntad de Dios, Cristo los hubiera llamado hijos de Dios. Pero Cristo no los llama hijos de Dios. Cristo dice que su padre es el diablo. Por lo tanto, ellos hacen la voluntad del maligno cuando pretenden matarle. Pero esperen un momento. Judas no mató a Jesucristo. Él solo lo traicionó. Este es otro de los argumentos del abogado defensor de Danielito. Vamos a ver qué nos responde el mismo Cristo, qué manifestó respecto a aquel que le iba a traicionar. Esto podemos verlo en Juan 6:70. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Creo que este versículo no requiere de mucha explicación. Bueno, para el abogado Danielito sí requiere de muchas explicaciones porque todavía no lo entiende. Vamos a continuar analizando las similitudes entre la doctrina de Daniel y las doctrinas gnósticas. Jesús deseaba ser sacrificado. Le pidió a Judas que le traicionara. Y Judas respondió: ¿por qué yo? Y Jesús le dijo: porque tú eres el más próximo a mí. Te ruego que lo hagas. Sino que Jesús mismo le dice: Judas, lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer, lo que estás a punto de hacer, hazlo pronto. Ni siquiera Judas tuvo el valor por sí mismo, por sus propios arrestos, tomar la decisión de ir a entregar al maestro. No era una decisión fácil. Judas no es el malo. No es ese traidor indeseable que tan a menudo se describe en la historia de la cristiandad. Judas, el traidor por excelencia, es un héroe. Es fácil. Ustedes tienen a Judas siempre pensando que es un villano, que es un maldito, que es un hombre perverso, pero en la realidad no es así, Señor. Muy bien.
Vamos a concluir este primer punto. Judas no hizo la voluntad de Dios, como enseña Danielito en su escuela gnóstica de griego, a menos de que el Dios de Daniel sea el Dios de este mundo. Bueno, ahí sí podríamos decir que Judas hizo la voluntad, pero la voluntad es del Dios de este mundo. Aquí terminamos con el primer argumento de Daniel, de que Judas hizo la voluntad de Dios, quedando comprobado que Judas no hizo la voluntad de Dios, sino de Satanás. Pasemos al segundo argumento, que es un poco más complicado de refutar, y es el argumento de Danielito de que Cristo también lava los pies de Judas para que tenga parte con él. Esto podemos verlo en Juan 13, del 2 al 11. Yo les garantizo, hermanos, que refutando este argumento, el resto de los argumentos de don Danielito van a caer como fichas de dominó, porque vamos a demostrar que Cristo sí excluyó de manera expresa y fehaciente a Judas del grupo de los 12 apóstoles. Primero dejemos que Daniel nos exponga sus interpretaciones. Pongamos atención. Que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso en un lebrillo, que es como un pichel. A ver, oiga, profe, ¿qué es un lebrillo? Un lebrillo es como un pichel. Gracias, profe. Me queda perfectamente claro. De veras que hasta a veces parecen chistes las enseñanzas de este profesor Danielito. Un lebrillo es un recipiente de barro o metal de poca altura y más ancho por el borde que por la base, que se utiliza para asearse o para lavar la ropa. Continuemos. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿De quiénes? De los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Bueno, ahí está Pedro, Juan, los 12. ¿Cuántos 12? Y a jugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, le tocó el turno a Simón, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás jamás los pies. Jesús le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Así que si te lavo los pies, tendrás parte conmigo. Si yo le lavo los pies a todos los que le lavo los pies, tendrán parte conmigo. Tendría que haber dejado a Judas en una esquina y dice, a usted no le lavo los pies, porque usted no va a tener parte conmigo. ¿O cómo lo entendemos? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. A ver, Cristo nunca dijo algo como, a todos los que les lavo los pies tendrán parte conmigo. Cristo nunca dijo eso. Vean cómo distorsiona la Biblia este don Danielito. De veras que hasta da coraje a veces. ¿De qué le sirven sus conocimientos de griego? Para nada, absolutamente nomás para engañar. Sí, porque Daniel quiere engañarnos diciendo que Judas va a tener parte con Cristo porque Cristo le lavó los pies. Nada más alejado de la realidad. En todo caso, lo que Cristo está dando a entender a sus apóstoles es que hay dos requisitos para tomar parte con Él. El primero de ellos es estar limpios del cuerpo, que es una alusión a la limpieza espiritual. Y el segundo requisito es que Jesús les lave los pies. Pedro estaba limpio, por eso solo era necesario que permitiera que Cristo le lavara los pies para tomar parte con él en el reino de los cielos. Continuemos. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. La explicación viene, ¿y por qué no todos? ¿Cuál es la razón que no todos? ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo que le lava los pies? Le lava los pies a Judas, a todos sus discípulos, y luego le dice, Judas, te lavé los pies, pero tú no estás limpio. ¿A qué se refiere con eso? Porque sabía quién le iba a entregar. Esa es la razón. Por eso dijo, no estáis limpios. ¿No estáis limpios de qué? De culpa. Porque ya Satanás había puesto en el corazón entregarle. ¿De qué no está limpio Judas? De esa culpa, ya que carga de entregarle. Es una forma de expresar, y es evidente que Jesús cuando dice limpio no se refiere a una limpieza espiritual o a una limpieza física, sino a una limpieza de conciencia, que es la situación que se presenta. Muy bien. Bueno, aquí Daniel hace una distinción entre limpieza espiritual y limpieza de culpa de traicionar al maestro. O sea que según Daniel, Judas estaba limpio de espíritu, pero al mismo tiempo no estaba limpio de culpa de traicionar al maestro. Estas son ganas de querer defender a Judas. Bueno, vamos a tomarlo por bueno. No nos vamos a meter en esta discusión. Lo importante es que Danielito reconoce que Judas no estaba limpio de culpa. Y para no entrar en detalles, como les digo, vamos a tomar por buena esta interpretación de Danielito. Vamos a dar por bueno que Cristo está diciendo a los apóstoles que aquel apóstol que esté limpio de culpa de traicionarle, está limpio, ¿sí? Porque no le va a entregar. Y sobre esta premisa vamos a demostrar que Judas no va a tener parte con Cristo, aunque Cristo le lave los pies. Daniel está aceptando que Judas no estaba limpio de culpa de entregarle. Y eso sería suficiente para no tener parte con Cristo. Porque recordemos que hay dos requisitos para los apóstoles tengan parte con Cristo. El primero de ellos es estar limpio de espíritu. Bueno, aquí ya vamos a poner que estar limpio de culpa de traicionarle. Y número dos, que permita que Cristo le lave los pies. En el caso de Pedro, Pedro cumplió con estos dos requisitos, por eso Cristo le dijo que tendría parte con él. Ahora veamos el caso de Judas. Judas va a permitir que Cristo le lave los pies, pero Judas no está limpio de culpa porque le va a traicionar. La respuesta del millón, o mejor dicho, la pregunta del millón sería, ¿Judas va a tener parte con Cristo? La respuesta es no. Judas no va a tener parte con Cristo porque no está limpio de culpa de traicionarle. Judas no cumplió con los requisitos para que los apóstoles tuvieran parte con él. Recordemos los requisitos. Número 1. Estar limpio de culpa de traicionarle. Y número 2. Que permita que Cristo le lave los pies. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Judas para limpiar su conciencia de culpa y tener parte con Cristo? Lo que tendría que haber hecho Judas en ese momento, romper su espíritu, arrepentirse y pedir perdón a Cristo. En el momento mismo en que estaba viendo que ese maestro, al que planeaba entregar a la muerte, le estaba lavando los pies. Pero Judas
no se arrepintió. Judas no quiso lavar su conciencia de la culpa de su traición. Hermanos, yo casi puedo imaginarme a Judas mirando con altivez y quizá hasta con desprecio a su maestro, lavándole los pies. Judas no quiso arrepentirse y pedir perdón para que Cristo le lavara la conciencia de esos deseos de traicionarle. Esa escena del lavado de los pies fue una oportunidad que Jesús le dio a Judas de arrepentirse, pero Judas la rechazó. Y es que el mismo Cristo nos da la oportunidad de que regresemos a Él, aún sabiendo de que muchos le vamos a rechazar o muchos le vamos a traicionar. Ese es el gran amor de Dios para el hombre pecador. No solo los pies son los que deben de estar limpios. Esa contaminación del mundo que se nos adhiere cuando caminamos, esa contaminación la lava Jesús. Pero la limpieza de conciencia es algo que logramos alejando de nuestra mente y de nuestros actos la traición al Maestro. Y esto se logra reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón al Maestro. Bueno, pero ahora el abogado defensor de Judas, Danielito, seguramente nos va a cuestionar. Si Judas no lavó su conciencia de traición a Jesús, Jesús tuvo que decirle que no tendría parte con él. Y no se lo dijo. ¿Pero qué creen? Que sí se lo dijo. Cristo sí excluyó a Judas del grupo de los 12 apóstoles por no haber limpiado su conciencia de traición. Lo que pasa es que Danielito está tan metido aprendiendo griego que todavía no aprende bien el español y no sabe interpretar un pasaje en español, o le da pereza. Pero bueno, aquí se lo vamos a explicar. Y es que, de verdad, hermanos, si don Danielito se tomara la molestia de leer los capítulos completos, se daría cuenta de que Jesús sí excluyó a Judas del grupo de los 12 apóstoles después de que Judas no quiso limpiar su conciencia de traición, aun viendo que el Maestro le estaba lavando los pies. Pongamos atención al discurso que da Cristo después de que lavó los pies de los 12 apóstoles. Pongamos atención. Esto lo vamos a ver en Juan 13. Vamos a ponerlo aquí. Juan, permítame un momentito. Sí, aquí está. Juan 13 del 12 al 18. Es exactamente lo que sigue después de que Jesús termina de lavar los pies, que fue algo que ya le dio pereza a Danielito leer. Muy bien. Dice, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Bueno, pongan atención, hermanos, porque aquí Cristo va a explicar lo que significa el lavado de los pies. Y en ningún momento va a mencionar, como Daniel asegura, que al que lavó los pies tendrá parte con él. Eso no lo va a decir. Continuemos. Vamos al versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor,
y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pongamos pausa aquí, hermanos. Fíjense lo que va a decir Cristo enseguida. Pongan atención, porque en el versículo 18, Cristo va a decir lo siguiente, y es aquí donde excluye a Judas del grupo de los 12 apóstoles, precisamente en el versículo 18. Pongan atención. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué significa la expresión no hablo a todos vosotros? Significa que el discurso que acaba de decir no es para todos los apóstoles. Está excluyendo al que le va a traicionar. Específicamente está excluyendo a uno. ¿Y cómo sabemos que está excluyendo a uno? Porque él mismo lo dice, para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces Cristo, en este discurso que dijo, está excluyendo al traidor, al que no tenía limpia la conciencia, al que no tenía limpia la conciencia de culpa, como diría Daniel. ¿Y quién es ese? Es Judas. Entonces, ahora que ya sabemos que Cristo está excluyendo a Judas del discurso dirigido a los apóstoles, vamos a revisar otra vez este versículo. Miren, vamos a regresarnos al versículo 13. Dice, vosotros, excepto Judas, me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Fíjense qué duro es esto, hermano. Recordemos que está excluyendo a Judas. Entonces, ¿de quién es Señor y Maestro Jesús? De los 12 discípulos, pero no es Señor y Maestro de Judas. Judas tuvo otro Señor y Maestro, Satanás. Con este mensaje tenemos suficiente para excluir a Judas, porque Cristo no es Maestro ni es Señor de Judas. Vamos a explicárselo con manzanitas a Danielito otra vez para que lo entienda. A ver, Cristo está dando este mensaje únicamente a los 11 apóstoles. Está excluyendo a Judas. Por lo tanto, Cristo no es Señor y Maestro de Judas. ¿Por qué? Porque le está hablando únicamente a los 11 apóstoles. Y eso significa que no es Señor y Maestro de Judas. Bueno, estimados hermanos, ha quedado demostrado que Cristo sí excluyó a Judas del grupo de los 12 apóstoles, simple y sencillamente porque Cristo no es su Señor y Maestro. ¿Qué más quieren? Y esta exclusión sucedió
exactamente después del lavamiento de los pies, donde Judas tuvo la oportunidad de limpiar su conciencia de la culpa de traicionar al Maestro, y donde Judas tuvo tiempo para arrepentirse y no lo hizo. Solo una última reflexión. No permitamos, hermano, que las doctrinas gnósticas penetren en la iglesia. Esa doctrina de la carne celestial, de que Cristo no fue humano, esa doctrina que yo llamo la del Jesucristo Superman, ¿verdad? Que vino a ser adoptado aquí por una pareja de humanos. Y la doctrina de la heroicidad e inocencia de Judas, esas son doctrinas fundamentalmente gnósticas y por ende, pues tenemos que tener cuidado. Y lo triste es que forman parte de Escuela de Griego, de Daniel Hernández, y tanto Daniel ya como otros falsos pastores están diseminando estas doctrinas a través de la iglesia. Estas falsas enseñanzas gnósticas están infiltrándose en la iglesia de Cristo. Pero seamos pacientes con Danielito y sus estudiantes, que también son nuestros hermanos. Seamos pacientes y oremos para que salgan del error de tomar defensa de Judas. Sí, de Judas Iscariote, aquel hombre que el mismo Jesús llamó diablo. Nada menos estoy defendiendo al enemigo de Cristo. Nada más estoy defendiendo a un ser maligno, detestable, odiado por todo el cristianismo, y entonces prácticamente estaría bajo maldición. Pero ustedes se van a dar cuenta que eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque hay verdad en todo lo que estamos hablando. No vamos a condenar, pero tampoco vamos a absolver a Judas, porque el juicio final le corresponde a Dios. Pero tenemos bases bíblicas sólidas para creer que Judas Iscariote fue destituido de su apostolado, porque Cristo no fue su Señor ni su Maestro, y su lugar fue ocupado por el apóstol Pablo. Bendiciones en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video.